Vivimos en la era de la información. Tenemos más acceso al conocimiento que nunca antes, más herramientas para aprender, para crear, para pensar, y sin embargo, algo extraño está ocurriendo. A medida que el mundo se llena de pantallas, de datos, de conexiones, inteligencias artificiales, parece que colectivamente nos volvemos más superficiales, más tontos. No más tontos en el sentido clásico, sino menos profundos, menos capaces de detenernos, de reflexionar, de pensar por nosotros mismos. Si te fijas, las conversaciones se han vuelto más rápidas, más reactivas, más emocionales. Las discusiones duran lo que se tarda en pasar un vídeo corto, y todo lo que no cabe en un titular parece aburrido o complicado. Hemos confundido la velocidad con la inteligencia, la emoción con la razón, la opinión con el conocimiento, y no es casualidad. De hecho, nada de esto es casual. Es el resultado de un sistema que se ha ido construyendo poco a poco sin que apenas nos demos cuenta. Un sistema que sabe perfectamente cómo funcionamos los seres humanos. Un sistema que entiende nuestras debilidades, nuestras emociones y las utiliza para mantenernos dentro de su juego. Porque el ser humano por naturaleza busca lo simple. Nos gusta que todo encaje, que las cosas tengan sentido sin demasiado esfuerzo. Queremos respuestas claras, rápidas, seguras. Y eso, en un mundo complejo, es un problema enorme. Nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en la selva, no para navegar entre algoritmos, ideologías o estímulos infinitos. Buscamos patrones, historias que nos resulten familiares, frases que nos tranquilicen, y ese impulso que fue útil hace miles de años, hoy es la puerta por la que se cuela la manipulación. Los que controlan la información lo saben. Los gobiernos, los titanes empresariales, los medios, las plataformas, todos comprenden que la atención humana es limitada, que necesitamos certezas y que preferimos sentirnos cómodos antes que tener razón. Así que construyen mensajes simples, muy emocionales, que nos hagan reaccionar. No buscan iluminarnos, sino engancharnos. Cuanto más reaccionamos, más tiempo pasamos dentro del sistema. Y cuanto más tiempo pasamos dentro del sistema, más predecibles somos. Vivimos en una especie de bucle, un circuito que alimenta nuestra necesidad de simplicidad con una dosis constante de estímulos. Titulares que indignan, vídeos que emocionan, opiniones que dividen, todo para mantenernos mirando. Y lo más curioso es que no sentimos que nos estén manipulando, sentimos que elegimos, que somos libres, pero en realidad estamos siendo guiados, moldeados, programados poco a poco, porque piénsalo un momento, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? No sobre si te gusta una pizza con piña o no, algo que de verdad importe, tu forma de ver el mundo, tus valores, tus ideas políticas o morales. Si te cuesta recordarlo, no eres el único. Casi nadie lo hace. Cambiar de opinión parece que se ha convertido en una especie de signo de debilidad. Si dudas, eres incoherente. Si rectificas, eres un traidor. Pero pensar de verdad implica eso, poder cambiar, poder mirar las cosas desde otro ángulo sin miedo a quedar mal. El sistema no premia a quien piensa, premia a quien repite, a quien defiende su bando, a quien grita más fuerte y así, sin darnos cuenta, la inteligencia colectiva se va apagando. Nos encerramos en pequeñas tribus mentales, donde todos pensamos igual, y el que se atreve a cuestionar algo es expulsado o ridiculizado. Desde pequeño se nos enseña a obedecer, no a explorar. El colegio no está diseñado para despertar la curiosidad, sino para entrenar la conformidad. Memorizar, repetir, aprobar. No preguntar, no dudar, no desviarse. Soy profesor, creedme, lo sé. Tengo que pelearme constantemente con el sistema educativo, con equipos directivos, porque no te dejan hacer el trabajo como tú realmente piensas que debes hacerlo. Tienes que estar atado a un currículo que está redactado prácticamente por el político de turno. Y cuando salimos del colegio, las redes sociales completan el trabajo. Nos enseñan a reaccionar antes de comprender, a opinar antes de reflexionar, a consumir sin digerir. La recompensa es inmediata, un like, un corazón, una validación, y la mente aprende rápido. Cuanto más sencilla la idea, más fácil es de compartir. Cuanto más emocional, más viral. El pensamiento complejo no se premia porque no retiene la atención, pero la atención hoy es el poder. Todo el sistema está optimizado para eso, para captar nuestra atención, no para alimentar nuestra inteligencia. La política busca titulares, no soluciones. Los medios buscan clics, no verdades. Las plataformas buscan tiempo de pantalla, no comprensión. Y en ese juego, el pensamiento profundo se convierte en un lujo. Los filósofos advirtieron de esto hace siglos. Platón temía que la democracia se degradara en ruido de masas. Nietzsche avisó del peligro de sustituir la verdad por la comodidad.
Huxley predijo un mundo donde seríamos distraídos hasta la estupidez. Orwell, uno donde seríamos vigilados hasta la obediencia. Y de algún modo ambos tenían razón. Nos entretienen mientras nos controlan. Nos hacen sentir libres mientras moldean nuestra mente. Pero la buena noticia es que todo esto puede cambiar un poco. No el sistema, al menos no de golpe, pero tú sí, porque la única forma real de escapar es ver el mecanismo, entender cómo funciona, dejar de ser parte inconsciente de él. Empecemos con lo más evidente, la tecnología. Nos han vendido que las redes, los móviles, las plataformas son herramientas neutras, que solo dependen de cómo las usemos. Pero eso es falso, no son neutras, están diseñadas para influirnos, para mantenernos dentro. Cada notificación, cada sonido, cada recomendación está calculada para generar una respuesta. Y no una cualquiera, sino una emocional, porque las emociones enganchan, y cuando una emoción se repite muchas veces se convierte en una creencia. Los algoritmos no solo te muestran lo que te gusta, aprenden de ti. Saben cuánto tiempo miras una foto, qué tipo de temas te alteran, con qué tono de voz reaccionas mejor. Te conocen mejor de lo que te conoces tú. Y con el tiempo dejan de ofrecerte el mundo tal cual es y te dan un reflejo hecho a tu medida. Un espejo diseñado para mantenerte cómodo, interesado, enfadado o asustado, lo que funcione mejor contigo, porque ellos lo saben. Y así poco a poco el algoritmo deja de ser un simple sistema de recomendaciones y se convierte en un arquitecto de tu realidad. Ya no ves el mundo, ves tu burbuja. Una realidad filtrada que refuerza tus ideas y tus emociones. Y eso, multiplicado por millones de personas, crea una sociedad fragmentada. Cada uno en su propio pequeño universo, convencido de tener la razón, incapaz de escuchar al otro. Esa es la trampa. Una trampa elegante, invisible y tremendamente eficaz, porque no sentimos que estemos atrapados. Al contrario, sentimos que elegimos, que navegamos libremente, que somos los protagonistas. Pero lo cierto es que en este juego no somos los jugadores, somos las fichas. Y la consecuencia más grave no es solo que nos manipulen, es que nos volvemos incapaces de pensar de forma independiente. El pensamiento profundo requiere tiempo, silencio, algo de concentración, y justo eso es lo que el sistema nos quita. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora sin mirar una pantalla? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a pensar en algo sin distracciones? Esa incomodidad que siente la mayoría de la gente cuando hay silencio, cuando no hay estímulos, ese es el síntoma más claro de lo que nos han hecho. Y creedme, me da mucha pena porque lo veo cada vez más en las nuevas generaciones que van pasando por los centros educativos. Veo niños que no tienen creatividad, niños cada vez con menos imaginación. Les pides que inventen un cuento y se agobian más que si les pones 3 operaciones de matemáticas. Les han destrozado la corteza prefrontal con tanto móvil, con tanta pantalla. Yo he llegado a ver carritos de bebés con soporte para tablets. Es impresionante. Nos han enseñado a huir del vacío. Pero el vacío es donde aparece la claridad. Y mientras tanto, las instituciones hacen su parte. Desde la educación hasta los medios, todos filtran la realidad a su antojo. No necesariamente mintiendo, sino eligiendo qué partes mostrar. Se nos enseña una historia editada, recortada, donde los héroes siempre son los mismos y las contradicciones se esconden. Se nos repite una versión del mundo que conviene a quienes lo gestionan. Hay un bando de los buenos y los otros siempre van a ser los malos. No para hacernos mejores, sino para mantener el orden. No para despertar la conciencia, sino para moldearla. Chomsky llamó a todo esto la fabricación del consentimiento. Un proceso sutil por el cual las personas acaban aceptando un sistema sin darse cuenta de que lo están aceptando. No porque los obliguen, sino porque se lo presentan como lo normal, lo lógico, lo inevitable. Así es como se construye la obediencia moderna. Ya no hace falta censura, basta con saturar de ruido, con crear distracciones, con definir los límites de lo que se puede pensar. Desde niños absorbemos esas ideas sin cuestionarlas. Cuando de adultos alguien nos plantea una idea diferente, la rechazamos de inmediato. No porque la hayamos analizado, sino porque nos incomoda. Porque amenaza el relato con el que nos identificamos, la mentira que nos hemos contado. Así se fabrica el consenso, así se controla una mente. Y la pregunta, claro, es ¿cómo se escapa de eso? ¿Cómo se piensa por uno mismo en un mundo que está totalmente diseñado para impedirlo? La respuesta no está fuera, está dentro. No se trata de huir del sistema, sino de recuperar la soberanía sobre tu propia mente. Y eso empieza con algo tan simple como detenerse. Aprender a mirar sin reaccionar, a observar tus propios pensamientos, a preguntarte de dónde viene esto, quién puso estos pensamientos aquí, y si realmente los crees o solo los repites. Te digo que cuesta. Al principio es muy incómodo. Es como mirar un espejo y descubrir que no todo lo que ves te pertenece, que gran parte de tus opiniones, tus miedos, tus deseos fueron sembrados por otro. Pero si te atreves a mantener la mirada, si aguantas esa incomodidad, algo empieza a cambiar.
Empiezas a pensar por ti mismo, no como reacción, sino como exploración. Y ahí empieza la verdadera libertad. No la de hacer lo que quieres, sino la de saber por qué lo haces. No la de creer lo que te dijeron, sino la de construir tu propio criterio. Esa libertad no se conquista una vez y ya está. Se tiene que conquistar cada día. En cada lección, en cada silencio, en cada pensamiento que decides que no te arrastre por la corriente. Porque el sistema no va a cambiar solo, no va a dejar de manipular porque tú hayas entendido cómo funciona. Pero tú sí puedes dejar de ser manipulado. Puedes decidir qué consumes, a quién escuchas, qué valores te guían. Puedes recuperar el control sobre tu propia atención y con eso poco a poco recuperar tu inteligencia. La verdadera revolución no será política ni tecnológica, será mental. Será el momento en que suficientes personas empiecen a ver el juego, cuando comprendan que la lucha no está fuera sino dentro de nosotros mismos, en la manera en que pensamos, en la forma en que usamos nuestra propia mente. Y sí, el proceso es duro, implica perder parte de tu vieja identidad, implica quedarte solo a veces, ir contracorriente, sentirte fuera de lugar, pero cada paso te acerca a algo más grande, a una mente más libre, una mente que no necesita ruido, que no se deja comprar por un clic ni seducir por una tendencia. Una mente capaz de decir, esto lo pienso yo, no porque me lo hayan dicho, sino porque lo he comprendido. Imagina cómo sería una sociedad donde más personas hicieran ese trabajo, donde cada uno pensara por sí mismo, con calma, sin miedo a disentir, donde las conversaciones volvieran a tener algo de profundidad, donde la curiosidad sustituyera la arrogancia y la duda fuera vista como señal de inteligencia, no de debilidad. Ese sería el principio de una sociedad más despierta, no más perfecta, pero sí consciente. Despertar no significa rechazar el mundo, significa volver a él, con los ojos abiertos, usar la tecnología sin que ella te use, escuchar sin dejar de pensar, aprender sin repetir y ya está, participar sin perderte. Significa vivir con presencia, no en piloto automático. Y eso se entrena cada vez que eliges leer en lugar de deslizar, cada vez que decides escuchar antes de juzgar, cada vez que te das el permiso de no tener una opinión inmediata, cada vez que te preguntas, ¿esto lo pienso yo o me lo han hecho pensar? Esos pequeños gestos acumulados son los que cambian una mente, y cuando cambian muchas mentes, cambia la sociedad. Puede que el sistema nunca desaparezca. Siempre habrá poder, intereses, manipulación, corrupción, pero una mente despierta es una mente que no se deja atrapar, que ve la trampa sin entrar, que participa sin perder su esencia. Una mente que puede vivir dentro del sistema sin ser su esclava. El mundo no necesita más ruido, necesita más claridad. No necesita más seguidores, sino más pensadores. Personas capaces de mirar más allá de los titulares, de soportar la complejidad, de elegir con consciencia y que no se conformen con la comodidad de tener razón, sino que busquen la verdad, aunque duela, aunque fastidie. Y esa verdad empieza dentro de ti. En el silencio que tanto temes, en las preguntas que evitas, en las ideas que decides examinar a fondo. Si logras mantenerte ahí, aunque sea un momento al día, estarás haciendo lo más subversivo que se puede hacer hoy. Pensar por ti mismo. El sistema no puede con eso. Puede distraerte, pero no puede obligarte a dejar de pensar. Puede saturarte de ruido, pero no puede callar tu consciencia. Puede manipularte, pero solo si tú lo permites. Y cuando dejas de permitirlo, cuando decides mirar con atención, todo cambia. No el mundo entero, al menos no de inmediato, pero sí tu mundo, tu perspectiva. Y eso, créeme, ya es el principio de todo. Porque una mente despierta no necesita permiso, solo necesita valor. Valor para cuestionar, para escuchar y para cambiar. Valor para reconocer que tal vez, solo tal vez, hemos estado dormidos demasiado tiempo. Pero también esperanza, porque despertar, aunque duela, siempre merece la pena. Porque vivir sin pensar es existir a medias. Y pensar de verdad, ese es el primer acto de libertad.